Yo me dedicaba a vender dulces en los autobuses del sur del país. Algunos choferes me daban la oportunidad de subirme a sus unidades y ofrecer mis productos, desde paletas, chicles o incluso frituras. Esto lo hacía para ganarme la vida y mantener a mi familia. Lo que yo no sabía es que algo oscuro atacaría a mis hijos. Un ente aterrador nos haría la vida imposible. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Daniel y durante muchos años me dediqué a vender dulces en los autobuses del sur del país. Era un trabajo duro porque había que caminar mucho bajo el sol, subir y bajar de los camiones. Pero con eso mantenía a mi familia. Mi esposa Graciela hacía tortillas a mano que vendía en la comunidad. Con eso y lo que yo ganaba sacábamos a nuestros hijos adelante. Teníamos 2 niños. El mayor se llamaba Ramiro y tenía 8 años. La menor era Yolanda, una niña de 6, que siempre estaba en casa acompañando a su madre. Ramiro era muy inquieto, pero también era muy risueño. Desde que tuvo la edad suficiente me acompañaba a vender. A mí me gustaba que estuviera conmigo. Subíamos a los autobuses con una bolsa llena de dulces y mi hijo iba adelante enseñando lo que llevábamos. Se acercaba a la gente con una sonrisa que siempre lograba sacarles algo de dinero. Yo miraba cómo los pasajeros se enternecían con su forma de hablar y con esa inocencia que solo tienen los niños. Lo que más me sorprendía era la forma en que los choferes lo querían. Cada vez que lo veían lo saludaban y a veces hasta le regalaban algo. A ellos les alegraba mucho el día con su forma de ser. Muchas veces pensé en dejarlo en la casa porque el sol estaba fuerte y no quería que se me cansara. Pero apenas yo agarraba la canasta ya estaba Ramiro con su sombrero de palma parado en la puerta esperándome. No había manera de convencerlo de quedarse. Éramos una familia humilde, pero siempre intentábamos vernos presentables. No teníamos mucha ropa, sin embargo Graciela se esmeraba en acomodarme la camisa y el pantalón. Yo solo tenía 3 camisas de manga larga que repetía cada semana, pero mi esposa siempre buscaba que lucieran limpias. A veces me daba pena porque sabía que los demás se fijaban, pero luego pensaba en cómo Graciela hacía todo por nosotros y me sentía orgulloso. A Ramiro lo vestía con la misma dedicación. Aunque no tuviera más que un par de pantalones y una camisa, ella se las arreglaba para que su hijo se viera bien. Había días en que vendíamos bien y llegábamos con algo de dinero extra para comprar carne o fruta. Había otros días en los que casi no se vendía nada y regresábamos desanimados. Pero aún en esos momentos Ramiro me decía que no me preocupara, que mañana iba a ser mejor. En las tardes, cuando terminábamos de trabajar, regresábamos caminando al pueblo. A veces algún chofer nos dejaba en la entrada, otras veces caminábamos más de media hora bajo el calor. El cansancio era fuerte, pero el camino de regreso era de los momentos que más guardo en la memoria. Escuchar a mi hijo contarme todo lo que había visto en los camiones me daba fuerzas. Se fijaba en cada detalle, en la forma en que la gente hablaba, en cómo se vestían, hasta en las maletas que llevaban. La vida no era fácil. En la casa siempre había carencias, pero hacíamos lo posible para que los niños no lo sintieran tanto. Yolanda ayudaba a su madre con pequeñas cosas, como pasarle la leña o alcanzar los platos. Le gustaba estar junto a ella viendo cómo hacía las tortillas. Graciela trabajaba mucho con el nixtamal. Se levantaba desde temprano para moler y dejar lista la masa. Muchas veces se le hinchaban las manos de tanto trabajar, pero nunca se quejaba. Cuando yo regresaba cansado del día, ella ya tenía lista la comida. A pesar de todo, era una mujer fuerte y siempre con ánimo de salir adelante. Con el tiempo me acostumbré a que mi niño estuviera a mi lado en cada jornada. Era como si vender dulces se hubiera vuelto algo de los dos. Yo sabía que no era una vida fácil, pero ver la sonrisa de mi pequeño en cada autobús me hacía olvidar el cansancio. Una tarde que parecía igual a todas, tuvimos un momento que jamás voy a olvidar. El sol ya se estaba ocultando cuando subimos a uno de los últimos autobuses de la ruta. Esos viajes casi siempre iban más vacíos, y eso nos daba oportunidad de caminar con calma entre los pasillos. Yo llevaba mi bolsa de frituras y dulces como siempre,
y Ramiro iba delante con su sombrero de palma saludando a la gente con esa sonrisa que tanto lo caracterizaba. En la parte del medio, un pasajero me pidió unas frituras. Me incliné a su lado para servirle y comencé a echarle salsa. Mientras buscaba el cambio, escuché que mi hijo levantó la voz. No era un grito de enojo, era un grito que sonaba a susto. Inmediatamente levanté el rostro y lo vi de pie en medio del pasillo, cerca de los asientos del fondo. Estaba junto a un hombre que parecía venir en muy mal estado. A su alrededor no había mucha gente porque eran los últimos viajes y casi nadie tomaba asiento en esa parte. Lo primero que noté fue lo pálido que estaba. Su piel parecía sin color y los ojos los tenía hundidos como si no hubiera dormido en varios días. Ramiro lo miraba con miedo y yo solté lo que tenía en las manos para acercarme de inmediato. Cuando estuve más cerca, el sujeto se puso de pie. Fue entonces que noté algo peor. Su ropa estaba manchada de algo oscuro que parecía lodo, aunque tenía un aspecto más espeso. No era polvo ni tierra seca, parecía algo reciente. En ese instante tomé la mano de mi hijo y lo jalé hacia mí. El hombre comenzó a hablar, pero lo que salía de su boca no tenía sentido. Eran insultos cortados, palabras sueltas que no parecían formar ninguna idea. Su voz era ronca y parecía salirle con dificultad. Yo intentaba mantener la calma porque Ramiro se había quedado temblando, sin entender qué pasaba. De un momento a otro ocurrió lo más extraño. Al hombre le comenzó a salir un líquido oscuro por la nariz y por la boca. Parecía aceite quemado. La mancha se regó sobre los asientos y parte cayó sobre la ropa de mi hijo. El sombrero de palma quedó manchado y también su camisa. El olor fue tan fuerte que no se parecía a nada que hubiera olido antes. Era como si hubieran prendido fuego algo y luego lo hubieran apagado con agua sucia. Los demás pasajeros, aunque no eran muchos, se dieron cuenta de lo que pasaba. Algunos se taparon la nariz y otros comenzaron a bajar apresurados. Yo aproveché y bajé con mi niño sin pensarlo dos veces. En la pequeña estación donde solíamos esperar otros camiones, el encargado nos miró con sorpresa. Nos preguntó qué había pasado y por qué Ramiro estaba todo manchado. Incluso la gente que esperaba otros autobuses volteó a vernos con curiosidad. Yo solo dije que todo estaba bien y que había sido un accidente. No quería explicar más porque ni yo mismo entendía lo que había pasado. Me agaché para limpiarle la camisa y la cara, pero el olor no se quitaba. Ramiro lloraba, no solo por el asco, sino también por el miedo. Sus ojos estaban enrojecidos y lo único que hice fue abrazarlo para que se calmara, aunque por dentro yo mismo estaba inquieto. No tardé mucho en decidir que lo mejor era regresar a casa. No tenía sentido quedarnos más tiempo en la estación. Caminamos con prisa y en el camino pensaba que aquel hombre seguramente venía en mal estado o que tal vez estaba enfermo de la cabeza. No encontré otra explicación. Nunca pensé que fuera algo más que un encuentro desafortunado con un pasajero extraño. Esa misma noche Ramiro empezó a sentirse muy agitado. Al principio pensamos que era normal, que después de lo que había pasado en el autobús, el miedo se le había quedado dentro. Mi esposa decía que lo mejor era darle un remedio para que se tranquilizara y pudiera dormir. Le preparamos una bebida como las que usaba mi suegra para bajar los nervios y se la dimos en cuanto lo vimos tan inquieto. Por un momento pareció funcionar porque el niño cerró los ojos y se quedó dormido. Pensamos que lo peor había pasado. Sin embargo, en la madrugada se despertó con un grito ahogado. Yo estaba medio dormido, pero alcancé a escuchar cómo decía que no podía respirar. Corrí a su cama y lo vi con los ojos abiertos, muy agitado, con la garganta como si se le cerrara. Decía que le dolía el pecho, que sentía un peso fuerte encima y que no podía tomar aire. Lo más extraño fue que su cara empezó a ponerse azulada, sobre todo alrededor de los labios. Graciela lo abrazó para calmarlo, pero en ese momento Ramiro comenzó a sacar una baba espesa mezclada con mucosidad oscura. Caía por su boca y su nariz, y era tanta que tuvimos que limpiarlo con un trapo. El olor no era normal, se parecía al mismo hedor del hombre en el autobús, una mezcla entre aceite quemado y humedad vieja.
Yo trataba de tranquilizarlo diciéndole que todo iba a estar bien, aunque por dentro tenía miedo. Pasaron unos minutos que parecieron eternos hasta que poco a poco se fue quedando más tranquilo. El color de su cara volvió un poco a la normalidad y terminó por dormirse en los brazos de su madre. Esa madrugada casi no pudimos descansar. Yo me quedé sentado junto a la cama vigilando que respirara mientras Graciela rezaba en silencio. Al amanecer lo llevamos al centro de salud del pueblo. Un enfermero lo revisó con calma y nos dijo que probablemente se trataba de una infección en el estómago. Esos síntomas se mezclaban con vómito y dolor de garganta. Yo aproveché para contarle lo que había pasado en el autobús, porque temía que tuviera relación. El enfermero escuchó con atención, pero no le dio mucha importancia. Le dio unas indicaciones y nos dijo que lo dejáramos descansar, que no lo forzáramos a comer sólido hasta que se sintiera mejor. Esa tarde Graciela le preparó una sopa ligera porque Ramiro no podía tragar nada más. Se quejaba de que le dolía la garganta al pasar cualquier cosa. Apenas tomó unas cucharadas y volvió a quedarse dormido. Yolanda se mantuvo cerca de su hermano, preocupada pero sin entender del todo lo que pasaba. Yo trataba de tranquilizar a ambas diciéndoles que todo iba a mejorar pronto. En cuanto vi que mi niño descansaba, decidí ir a la central de autobuses. Quería saber qué había pasado con aquel pasajero porque todavía no me quedaba tranquilo. El encargado de la estación me conocía desde hacía años, así que no dudó en contarme lo que sabía. Me dijo que ese hombre se había bajado en la terminal para ir al baño y que lo dejó hecho un desastre. Según sus palabras, lo había llenado de un líquido oscuro, como si fuera vómito. El olor era insoportable. Después el sujeto se volvió a subir al autobús y le explicó al chofer que estaba enfermo, que lo disculpara. El chofer le creyó y lo dejó continuar el viaje. Lo único que supieron en la central era que se dirigía a una ciudad más adelante, pero nadie supo exactamente a cuál. Con eso regresé a casa pensando que seguramente mi hijo solo había agarrado una infección. La mente busca razones lógicas, y en ese momento lo único que quería era convencerme de que todo iba a mejorar. No quería imaginar que aquello pudiera ser algo peor. Cuando volví, Ramiro estaba recostado y todavía se veía débil. Graciela me preguntó qué me habían dicho, y yo le conté lo que supe. Decidimos dejar que el niño descansara y confiar en que pronto se recuperaría. Pero dentro de mí, mientras lo veía dormido y recordaba la baba oscura que le había salido en la madrugada, sentí un nudo en el estómago. Los primeros días después de aquel encuentro en el autobús parecían normales, pero poco a poco empezaron a pasar cosas que nos inquietaban. Lo primero fue la ropa de Ramiro. La camisa y el sombrero que se mancharon aquella tarde los lavamos varias veces en el lavadero del patio. Graciela los talló con jabón y hasta con ceniza, pero las manchas oscuras no se quitaron. Era como si estuvieran impregnadas en la tela. Pensamos que con los días se irían aclarando, pero por más que se secaban al sol seguían iguales, siempre oliendo algo raro. En las madrugadas también comenzaron los olores dentro de la casa. Todos dormíamos en el mismo cuarto, así que cuando se concentraba ese aroma lo notábamos de inmediato. No importaba si abríamos las ventanas, el olor a aceite quemado seguía flotando en el aire. Una noche me desperté con la garganta reseca por ese hedor. Me acerqué donde dormía Ramiro y confirmé lo que temía. El olor salía de él. Era como si su propio cuerpo lo despidiera. Desperté a mi mujer para que también lo oliera y me dijera si era mi imaginación. Ella acercó su cara y al instante me miró con miedo. Me dijo que sí, ese aroma venía de nuestro hijo. Esa noche ya no pudimos dormir tranquilos. Durante la semana siguiente lo seguimos llevando al centro de salud. Le daban jarabes para la infección, pero yo notaba que cada vez estaba más lento. Ya no se movía como antes ni mostraba esa chispa que lo hacía reírse con todos. Pasaba más tiempo recostado, como si le pesara el cuerpo. Graciela lo bañaba en el lavadero y me contaba que sentía su piel distinta, como aceitosa, y que ni el agua ni el jabón parecían quitarle esa sensación. Cada vez que lo tocaba se angustiaba más. Decía que su niño se estaba apagando poco a poco.
No queríamos alarmar a Yolanda, pero la niña también se daba cuenta. A veces se sentaba al lado de su hermano y le preguntaba por qué ya no quería jugar. Él apenas le sonreía y le decía que estaba cansado. Ese contraste me rompía por dentro porque hacía apenas unas semanas Ramiro no paraba de hablar, de vender con alegría. Ahora lo veía tan callado que parecía otro niño. Una de esas madrugadas me despertó un ruido en el patio. Escuché golpes secos en los troncos de la cerca que rodeaba la casa. Eran como si alguien pasara la mano fuerte contra ellos, pero también sonaban arrastrados. Me levanté despacio para no despertar a los niños y salí con una lámpara de mano. El aire estaba quieto y no había rastro de nadie. Revisé alrededor, miré hacia el camino y hacia el terreno de atrás, pero no encontré nada. Regresé al cuarto intentando no preocupar más a Graciela, aunque ella ya estaba despierta y me esperaba con la cara llena de preguntas. Al amanecer volví a revisar la cerca con calma y ahí estaban las marcas. Eran negras, como si hubieran pasado carbones por los troncos, pero al tocarlas noté que no eran cenizas, más bien parecían quemaduras ligeras, como si alguien hubiera deslizado los dedos calientes sobre la madera. No eran marcas grandes, eran delgadas y se extendían de un extremo a otro, como si algo hubiera recorrido toda la cerca durante la noche. Otra madrugada me despertó un ruido leve dentro del cuarto. Al principio pensé que era Yolanda moviéndose en su cama, pero al abrir los ojos noté que era Ramiro. Estaba de pie en medio del cuarto, con su camisa puesta al revés y tratando de amarrarse el cinto como si se preparara para salir. Lo miré con extrañeza porque era de madrugada y afuera estaba completamente oscuro. Me incorporé en silencio y vi cómo buscaba su sombrero, aquel mismo que nunca pudimos limpiar. Lo agarró con prisa y se lo colocó, todo como si se alistara para ir a vender dulces. Graciela también despertó y le preguntó con calma qué estaba haciendo. Él no respondió, solo seguía vistiéndose con nerviosismo. Ella se levantó de inmediato y lo tomó del brazo para pedirle que regresara a su cama. Fue entonces que algo extraño sucedió. Ramiro reaccionó con una fuerza que no era propia de él. Se retorció con brusquedad y trató de soltarse como si algo lo obligara a no detenerse. Mi esposa me miró asustada y lo abracé para sujetarlo, pero me costó trabajo. El niño lloraba con desesperación, diciendo que tenía que ir a trabajar, que lo estaban esperando en la central. Sus gritos hicieron que Yolanda se levantara y se refugiara en una esquina del cuarto, temblando, sin entender lo que pasaba. Entre los dos tratamos de calmarlo, pero Ramiro se movía con tanta energía que parecía que alguien más lo empujaba. Lo sostuve fuerte contra mi pecho y aún así sentía que se me escapaba. Gritaba que debía irse, que tenía que subir al autobús, que si no lo hacía algo malo ocurriría. Era un llanto que no había escuchado nunca en mi hijo, una mezcla de miedo y desesperación. Pasó un largo rato antes de que comenzara a tranquilizarse. Poco a poco su respiración volvió a la normalidad. Sus lágrimas cesaron y terminó por recostarse de nuevo en su cama, agotado. Graciela lo tapó con la sábana y yo me quedé a su lado sentado hasta que se durmió. No quise cerrar los ojos en toda la madrugada porque lo sentía inquieto, como si en cualquier momento volviera a levantarse. A partir de esa noche su hermana comenzó a mirarlo distinto. Me dijo que tenía miedo porque en varias ocasiones notó que la observaba fijamente, sin hablarle, solo mirándola de una forma extraña. Decía que era como si Ramiro no estuviera consciente de lo que hacía. Esa confesión me preocupó más porque Yolanda nunca inventaba cosas, y verla temerosa de su propio hermano me partía el alma. Con los días los vecinos empezaron a enterarse de lo que sucedía en mi casa. No vivían pegados a nosotros, pero lo suficiente cerca como para escuchar los llantos de Ramiro en las madrugadas. Algunos se acercaban para preguntarme si estaba enfermo, otros simplemente murmuraban entre ellos. Los rumores no tardaron en esparcirse. Como varios venían de la sierra, comenzaron a decir que el niño había agarrado algo oscuro. Mencionaban energías malas, brujerías, cosas que a mí no me hacían sentido. Yo no podía creer que alguien nos deseara un mal de ese tipo. Nunca habíamos tenido problemas con nadie,
y nuestra vida era tan humilde que no veía razón para que alguien quisiera hacernos daño. Pero por más que intentara convencerme, había algo que no podía quitarme de la cabeza. Lo que ocurrió en aquel autobús seguía atormentándome. El hombre pálido, el líquido oscuro, ese olor a aceite quemado. Cada vez que Ramiro tenía un episodio extraño, ese recuerdo volvía a mí con más fuerza. Sentía que no se trataba de brujería ni de envidias, sino de que algo de ese hombre se le había pegado a mi hijo. Me dolía no tener una explicación más clara. Me dolía ver cómo Graciela se esforzaba por mantener la calma y cómo Yolanda comenzaba a apartarse de su hermano por miedo. Después de varios días en que Ramiro no mejoraba, el enfermero de la clínica del pueblo nos dijo que lo mejor era llevarlo al centro de salud del municipio. Quedaba casi una hora en autobús, pero ahí podían revisarlo mejor y descartar algo grave. Nos dio una cita para la mañana siguiente y nos pidió no faltar. Al día siguiente nos levantamos temprano y nos preparamos para salir. Ramiro no quería ponerse la ropa. Decía que se sentía mal, que no quería subir al autobús. Pensamos que era por debilidad, pero en cuanto llegamos a la pequeña estación y lo subimos, empezó a llorar de una manera que nunca lo habíamos visto. Decía que no quería entrar, que el señor estaba arriba. Yo me quedé helado al escucharlo, porque entendí de inmediato a qué señor se refería. Era la primera vez que regresaba un autobús desde aquel encuentro, y pensé que tal vez lo que había vivido le había dejado miedo. Intenté tranquilizarlo diciéndole que ese hombre ya no estaba, que solo era un mal recuerdo. Pero Ramiro se negaba con fuerza, lloraba y se aferraba a la puerta. Entre Graciela y yo lo subimos como pudimos porque no podíamos faltar a la cita. Apenas pusimos un pie en el pasillo del autobús, Ramiro se descontroló más. Se jalaba el cabello, pateaba y gritaba con una desesperación que nos puso a todos nerviosos. Miraba al fondo del autobús y temblaba. Yo seguí su mirada, pero lo único que había eran los asientos vacíos. El niño gritaba que había un hombre horrible, que se estaba riendo de él. Señalaba con el dedo hacia el último asiento y lloraba sin consuelo. Las personas que estaban arriba se miraban entre ellas, algunas con incomodidad, otras con miedo. Yo trataba de calmarlo abrazándolo fuerte y diciéndole que no había nada, pero él no dejaba de repetir que ese hombre lo quería llevar. Al final, con mucha dificultad, logramos sentarnos más adelante, cerca del chofer. Pensé que estando lejos del fondo, Ramiro podría tranquilizarse, pero cada vez que giraba la cabeza para mirar hacia atrás, volvía a temblar. Decía que ese ser se estaba asomando entre los asientos, que lo observaba fijamente. Se tapaba la cara con las manos y lloraba desconsolado. Graciela me pidió que no le siguiera el juego, que no le preguntara más porque era como alimentar lo que solo él veía. Pero en mi interior sentía la necesidad de saber qué estaba describiendo. No era un simple miedo. Sus palabras me ponían la piel chinita porque lo decía con una certeza que no podía inventar. Entre sollozos le pregunté cómo era ese hombre. Ramiro me respondió entrecortado que tenía la cara deformada, que de su boca le salían unos cuernos que se abrían hacia los costados como dos dientes enormes. Me dijo que tenía todo alrededor de los ojos muy negros, sin cabello. Su rostro parecía el de un perro, pero más brusco y retorcido. Decía que se reía sin parar. Mientras lo describía, su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Me abrazaba con desesperación, como si al hacerlo pudiera protegerse de esa visión. Yo no sabía qué decirle, porque lo que contaba era demasiado preciso para ser solo un miedo infantil. Miré a mi esposa y vi que tenía los ojos llenos de lágrimas, rezando en voz baja para que todo terminara. Durante todo el viaje nuestro niño no dejó de llorar. En cada curva, en cada parada, volvía a mirar hacia atrás y decía que lo veía ahí sentado, que no dejaba de observarlo. Yo lo apretaba contra mí, intentando darle fuerza, pero nada servía. Sentí impotencia porque no podía protegerlo de algo que yo mismo no podía ver. Ese trayecto fue eterno. El chofer no dijo nada, pero su mirada en el retrovisor me dejó claro que también estaba inquieto. Cuando por fin bajamos en el centro de salud, Ramiro seguía con los ojos rojos y la respiración entrecortada. No quería soltarme de la mano y se negaba a mirar atrás.
Con cada día que pasaba, la idea de que mi niño tenía algo oscuro encima se hacía más fuerte. No podía sacarme de la cabeza lo que había dicho en el autobús, ni la forma en que se retorcía en las madrugadas. Lo peor era que yo no podía dejar de trabajar. Mi familia tenía que comer y el único ingreso fuerte era lo que yo sacaba vendiendo dulces en los camiones. Mi esposa hacía tortillas y las vendía en la comunidad, pero no era suficiente. Tenía que seguir subiendo a los autobuses aunque me doliera el alma dejar a mi niño en la casa. Sentía miedo de que le diera otro ataque y que Graciela no pudiera controlarlo sola. Todavía más miedo de que Yolanda estuviera cerca y no supiera qué hacer. Aún así, en ocasiones me arriesgaba y salía por unas horas. Me repetía que era solo para llevar el sustento y que luego corría de regreso para verlos. Cuando estaba en la central, los choferes y algunos conocidos que siempre nos veían juntos preguntaban por Ramiro. Decían que extrañaban su sonrisa, que hacía falta verlo correr por los pasillos vendiendo dulces. Yo solo respondía que estaba enfermo, que no podía salir. Un día me encontré con el chofer que manejaba el autobús donde vimos por primera vez a aquel hombre extraño. Lo saludé y no dudé en preguntarle si sabía algo más de él. El chofer se quedó pensativo y me dijo que sinceramente nunca lo había visto antes. Pensaba que tal vez era un turista, porque en esa zona pasaba mucha gente que iba a las playas conocidas del estado. Pero me confesó que desde que el hombre subió lo notó raro. Tenía la mirada perdida, se veía pálido y como desorientado. Además, uno de los pasajeros que bajó antes de llegar al pueblo le había comentado que ese hombre venía hablando solo durante el camino. A veces murmuraba, otras veces parecía responder a alguien que nadie más veía. Según aquel pasajero, siempre iba mirando hacia la parte de atrás del autobús, como si esperara que algo apareciera. El chofer me comentó que creía recordar que el hombre se llamaba Josué. No me supo decir más, solo que le quedó grabado ese nombre. Al contarme todo eso, el chofer se cruzó de brazos y me dijo algo que me caló hondo. Afirmó que en tantos años de manejar había visto de todo, enfermos, gente perdida, pero nunca alguien como él. Había algo perturbador en la forma en que se movía y hablaba, y no le sorprendía que hubiera causado tanto miedo en mi hijo. Incluso me dijo que por el estado en el que iba dudaba mucho que ese hombre siguiera con vida. Lo había visto tan desorientado y tan fuera de sí que era difícil imaginar que pudiera sobrevivir mucho más. Sus palabras me dejaron con un peso enorme en el pecho. ¿Qué pasaba entonces con lo que mi hijo veía ahora? ¿Era posible que Ramiro estuviera viendo lo mismo que aquel pasajero que lo notó hablando solo? ¿Era posible que ese hombre hubiera arrastrado algo consigo y que de alguna manera se le pegó a mi niño? Esa idea me perseguía incluso más que los rumores de la gente del pueblo. No podía dejar de pensar en Josué, en cómo entró a ese autobús como un desconocido y salió dejando un rastro que ahora estaba consumiendo a mi pequeño. Una tarde Graciela estaba bañando a los niños en el lavadero del patio. El calor era fuerte y aprovechaba para darles un baño temprano antes de que cayera la noche. Fue entonces cuando notó algo. Primero en Ramiro, luego en Yolanda. Ambos tenían marcas oscuras en la piel. Parecían venas delgadas que se juntaban en un mismo punto, como manchas entre moradas y negras que parecían salir de adentro de la piel. Mi esposa se quedó mirándolo sin saber qué hacer. Intentó tallar las marcas con jabón, pero no se borraban. Ramiro apenas reaccionaba, como si estuviera acostumbrado, pero en Yolanda era distinto. Ella empezó a llorar diciendo que le dolía. Fue la primera vez que nos dimos cuenta de que no era solo Ramiro el que estaba siendo afectado. Con los días la niña comenzó a mostrar señales que nos preocuparon más. Sus visiones eran más fuertes que las de su hermano. Yolanda ya no quería jugar sola. Se mantenía todo el día pegada a su madre, agarrada de su falda, siguiéndola de un lado a otro. No quería ir al patio ni acercarse a los rincones de la casa. Cuando Graciela le preguntaba por qué estaba tan asustada, Yolanda decía que había un hombre que le agarraba sus juguetes. Sus muñecas de trapo y los muebles pequeños de madera que con tanto esfuerzo le habíamos hecho, ahora eran motivo de miedo. Ella decía que ese hombre horrible le movía las cosas, que las tomaba como si quisiera jugar con ella.
Lo describía igual que Ramiro lo había contado, con los cuernos que salían de la boca como dientes enormes, con el rostro deforme y los ojos extraños. Lo peor era que decía que ese ser la llamaba para que jugara con él. Al principio pensamos que eran ideas que la niña había sacado de lo que escuchó de su hermano. Después de todo, Ramiro había contado lo que vio en el autobús, y tal vez ella lo había imaginado. Pero al ver cómo Yolanda lloraba y cómo se aferraba a Graciela con desesperación, comenzamos a entender que no eran simples palabras. Algo estaba pasando con los dos niños. Graciela empezó a perder la calma. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el lavadero, no pudo contener las lágrimas. Me dijo entre sollozos que ya no podía más, que sentía que lo que teníamos en la casa era algo oscuro y que estaba alcanzando a los dos niños. Dijo que no soportaba ver a Yolanda llorar ni ver a Ramiro tan apagado, que no sabía qué pensar ni a quién acudir. Me confesó que una vecina que venía de la sierra le había dicho que conocía algunos remedios y rituales que podían funcionar. No era curandera ni tenía fama de hacerlo, pero le había dicho que su abuela le enseñó desde niña cómo protegerse de cosas así. En la sierra, según contaba, era común tener esas prácticas porque la gente creía que había espíritus que rondaban y buscaban llevarse a los más vulnerables. Mi mujer me miró con desesperación. Decía que no quería perder a sus hijos, que prefería probar cualquier cosa antes de verlos más mal. Yo traté de mantener la calma, pero dentro de mí también estaba lleno de miedo. Las marcas en la piel, el olor que no se iba, las visiones que ahora afectaban a los dos. Todo apuntaba a que estábamos frente a algo que no tenía explicación médica. Esa noche casi no dormimos. Los niños se revolvían en sus camas, murmuraban cosas mientras dormían, y el cuarto entero parecía impregnarse de ese aroma aceitoso. Me quedé mirando el techo pensando en lo que Graciela me había dicho. No me gustaba la idea de rituales, pero tampoco podía seguir ignorando que algo se estaba apoderando de nuestra casa. Lo peor era sentir que cada día el ambiente se hacía más pesado. Ya no era solo Ramiro el que tenía esa sombra encima, ahora Yolanda también estaba atrapada en ella. Y aunque Graciela trataba de mostrar fortaleza frente a los niños, en sus ojos podía ver que tenía el mismo miedo que yo. La vecina que nos ofreció ayuda era una mujer de unos 40 años. Vivía no muy lejos de nuestra casa y la conocíamos desde hacía tiempo. Cuando Graciela le contó lo que estaba pasando, aceptó venir con nosotros una tarde. Lo primero que nos dijo fue que ella no tenía el don de sentir lo que nuestros niños traían encima. Tampoco podía decirnos de dónde venía o qué era. Aclaró que sabía de personas que sí tenían esa capacidad, pero que ella no era una de ellas. Lo único que sabía hacer era repetir los remedios y las limpias que su abuela le enseñó en la sierra. Contó que cuando era niña había visto a su primo pasar por algo parecido, que tenía ataques y visiones de seres oscuros, y que gracias a su abuela pudieron darle calma. Sacó de una pequeña bolsa varias cosas que había preparado. Tenía un frasco con agua bendita, y dentro del líquido flotaban trozos negros. Nos explicó que eran pedazos de madera quemada, de una cruz que su abuela había bendecido hacía muchos años. Dijo que en su pueblo siempre guardaban cenizas de ese tipo porque servían para cortar energías malas. Nos pidió que sentáramos a los niños juntos. Primero limpió a Ramiro, rociándolo con el agua y pasando sus manos por sus hombros y su frente. Mientras lo hacía, murmuraba oraciones y apretaba suavemente sus sienes. El niño se veía intranquilo al principio, pero después comenzó a relajarse. Se le cerraban los ojos como si estuviera adormilado. Luego hizo lo mismo con Yolanda. La niña estaba nerviosa, se aferraba a la falda de su madre, pero poco a poco también se tranquilizó. La vecina siguió rezando un buen rato y al final los dos niños parecían más calmados, casi dormidos. Fue la primera vez en semanas que los vimos tranquilos. Esa misma noche dormimos sin escuchar llantos ni movimientos extraños. Graciela me dijo que hasta el aire dentro del cuarto se sentía más ligero. Pensamos que quizá esa ayuda nos estaba sirviendo. Pero al amanecer las cosas cambiaron. Los dos pequeños amanecieron con náuseas. Ramiro no quiso probar el desayuno y Yolanda apenas tomó un poco de agua antes de decir que se sentía mal.
Durante el día se deshidrataban rápido, como si cualquier esfuerzo los agotara. Mi esposa volvió con la vecina para preguntarle qué hacer. Ella le entregó un remedio hecho con hierbas. Le dijo que les diera tragos pequeños y que también los frotara en el pecho y la espalda. Además, la vecina nos dejó varios consejos. Uno de ellos fue que antes de dormir pusiéramos un poco de sal en el pecho de los niños. Nada más con la punta del dedo, para que no se cargaran de lo oscuro durante la noche. Otro consejo fue que por las noches, antes de dormir, quemáramos algo frente a la casa, de preferencia madera, y luego apagáramos las brasas con agua bendita. Eso, según ella, servía para impedir que algo oscuro entrara en la vivienda. Graciela se lo tomó muy en serio. Cada noche encendía el fuego en el pequeño espacio frente a la cerca. Dejaba que ardiera un rato y lo apagaba con agua bendita como la vecina le había indicado. También les colocaba la sal a los niños en el pecho, con cuidado, mientras rezaba en silencio. Yo observaba todo eso con sentimientos encontrados. No estaba seguro de que funcionara, pero tampoco podía negar que al menos durante esas noches el ambiente se sentía más soportable. Los niños seguían débiles, pero ya no gritaban como antes. Lo único que me preocupaba era que aquello parecía solo darles un respiro, no una solución definitiva. Graciela, por su parte, comenzaba a recuperar un poco la esperanza. Me decía que mientras tuviéramos esas protecciones, tal vez podríamos salir adelante. Esa semana fue la primera en la que no nos sentimos al borde del colapso, aunque la calma siempre se mezclaba con la duda. Era como si viviéramos prestados, como si esa paz pudiera romperse en cualquier momento. Mi esposa tomó fuerza en su fe y comenzó a rezar cada noche junto a Ramiro y Yolanda. Les enseñó oraciones sencillas y agradecer y pedir protección. Al principio los niños apenas pronunciaban palabras, pero poco a poco las repitieron con claridad. Cada noche se arrodillaban juntos. Ella ponía agua bendita y una cruz en la cabecera. Incluso yo, que aunque no era devoto, me unía. La rutina de rezos trajo algo de paz, aunque yo seguía sintiendo miedo en la oscuridad y escuchando ruidos que me quitaban el sueño. Ver a mis hijos pedir por su vida me dolía, pero también me hacía notar que contra lo invisible es casi imposible luchar. Los niños se mostraban un poco más tranquilos. Esa calma me dio un respiro, aunque dentro de mí comenzó algo distinto. Era como si ahora lo que había rondado a mis hijos hubiera empezado a fijarse en mí. No tenía pruebas claras, pero lo sentía. Cuando bajaba de los autobuses después de vender, de pronto me llegaba esa sensación de que alguien iba detrás de mí, demasiado cerca. Miraba por el rabillo del ojo, pero no había nadie. Aún así la sensación no se iba. Era como si una sombra me persiguiera hasta la puerta de la casa. Una tarde me ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. El autobús iba casi vacío, apenas unos cuantos pasajeros dispersos. Yo había terminado de ofrecer los dulces y me quedé de pie en el pasillo, esperando la siguiente parada para bajar. Miré hacia atrás por costumbre y fue entonces que lo vi. En la última fila alguien se asomaba por encima del asiento. No distinguí bien el rostro porque ya estaba oscureciendo, pero alcanzaba a ver que algo blanco salía de su boca. Eran como huesos, largos y delgados, asomando de entre los labios. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo porque me recordó de inmediato lo que Ramiro había descrito. Esos cuernos en forma de dientes que se abrían hacia los costados. Solo fueron unos segundos. Lo vi asomado, como observándome, y luego se ocultó con rapidez. Me quedé helado tratando de entender qué había visto. Cuando el autobús se detuvo y algunos pasajeros subieron, me armé de valor y caminé hasta la parte trasera. El asiento estaba vacío y limpio. Salí con el corazón golpeándome en el pecho. Era como si esa cosa no solo se aparecía a mis hijos, sino que ahora me estaba siguiendo a mí también. En otras ocasiones, al caminar de regreso a la casa después de vender, sentía lo mismo. El camino de terracería solía ser solitario, y a veces me daba la impresión de que alguien caminaba a mi lado, a un paso de distancia. No escuchaba pisadas, pero la cercanía era inconfundible. Era como cuando alguien se arrima demasiado y puedes sentir su presencia.
Lo peor era que en esos momentos me llegaba un olor débil pero claro, el mismo olor que conocíamos, aceite quemado. No era fuerte como cuando Ramiro tenía sus crisis, pero estaba en el aire. Me daban ganas de correr, pero sabía que aunque lo hiciera no podría alejarme de aquello. También comencé a sentir cambios en mí mismo. Cuando me bañaba en el lavadero, en lugar de sentirme limpio, me quedaba con la impresión de que mi piel seguía sucia. Pasaba el jabón una y otra vez, pero la sensación era la misma. Mi piel se sentía distinta, como aceitosa, como si algo se me hubiera pegado encima y no pudiera quitármelo. Una vez mientras me tallaba con fuerza los brazos, me quedé viendo el agua que caía. Parecía un poco más oscura de lo normal. No sé si era mi imaginación o la poca luz del atardecer, pero juraría que el agua tenía un tono turbio, como si estuviera manchada de ceniza. Me froté más fuerte hasta que la piel me ardió, pero aún así no logré quitar esa sensación. Nunca le conté a Graciela lo que me estaba pasando. No le hablé de la sombra en el autobús, ni de la sensación de que alguien caminaba a mi lado en el camino. No le dije nada porque en el fondo yo también pensaba que ella callaba cosas. La veía algunas noches mirando hacia la puerta del cuarto, como si esperara que alguien entrara, o la escuchaba suspirar de más mientras cocinaba. Yo sentía que algo también le estaba pasando, pero que se lo guardaba para no preocuparme. Supuse que era mejor así, que si los dos hablábamos de todo lo que sentíamos nos íbamos a hundir más en el miedo. Aún así, los dos aceptamos recibir también las curaciones de la vecina. Nos explicaba que lo que esas presencias querían era quebrar a la familia, hacerlos perder la fe, y que lo único que podía mantenernos en pie era estar juntos. Con esa idea en mente nos dejamos guiar. Las limpias eran sencillas pero intensas. La vecina usaba la misma agua bendita con las cenizas y hacía oraciones mientras nos pasaba las manos por la frente y los hombros. Nos decía que no tuviéramos miedo, que lo peor era dejarse vencer. Yo asentía con la cabeza, pero por dentro el miedo seguía instalado en lo más profundo de mi cuerpo. Empecé a notar que vivía demasiado dentro de mi cabeza. Todo me ponía nervioso. Si Graciela me hablaba de pronto, yo brincaba como si me hubieran sorprendido. Si veía una sombra en la pared un poco distorsionada por la luz de la vela, sentía que se trataba de algo más. Si alguien en el pueblo me miraba demasiado tiempo, me incomodaba hasta el punto de apartar la vista. Era como vivir encerrado conmigo mismo, como si cualquier cosa pudiera ser una señal de que esa presencia seguía cerca. Pero mientras yo me desmoronaba en silencio, lo cierto es que los niños empezaban a mostrar señales de mejora. Ramiro estaba más tranquilo, ya no lloraba tanto por las noches y podía dormir sin sobresaltos. Su cuerpo seguía débil, pero comía un poco mejor. Yolanda, aunque seguía con miedo de quedarse sola, ya se atrevía a jugar de nuevo. Verlos así me daba un respiro. Los veía reír entre ellos aunque fuera poco y me llenaba de esperanza. Ya podían sentarse juntos con las muñecas de trapo o inventar juegos en el patio sin que Yolanda llorara de miedo ni Ramiro se desmayara de cansancio. Era como si los rezos y las limpias de la vecina estuvieran funcionando. Mi mujer estaba más animada. Cada noche seguía la rutina de encender el fuego frente a la casa y apagarlo con agua bendita. Esa fe la mantenía firme. Yo la miraba y pensaba que si no fuera por ella tal vez ya me habría quebrado del todo. Aunque los niños parecían mejorar, mi mente no descansaba. Todo me parecía una amenaza. Me sentía perseguido incluso en mi propio cuerpo. Me bañaba en el lavadero y todavía tenía esa sensación de que mi piel estaba impregnada de algo sucio. Era una lucha constante entre lo que veía en mis hijos y lo que yo mismo cargaba. Ellos iban poco a poco saliendo adelante, pero yo me hundía más en mis pensamientos. La vecina decía que esas cosas oscuras buscan dividir, sembrar miedo y romper la fe. Yo trataba de repetirme eso cada día. En esos días también busqué al mismo chofer que manejaba el autobús aquella vez cuando vimos al hombre extraño. Le pedí que me contara si había sabido algo más. Me confesó que él no era de la ciudad donde terminaba la ruta, pero que había preguntado en la terminal a otros choferes por si alguien lo reconocía. Nadie sabía nada. Me explicó que era complicado,
que en esa terminal entraba y salía tanta gente que era casi imposible dar con alguien. Lo que más me quedó grabado fue cuando dijo que en esos lugares incluso desaparecía gente sin que nadie lo notara, que si no tenían familia cerca simplemente se perdían entre la multitud. Escuchar eso me dejó con más dudas que certezas. Lo único que supe fue que nunca volví a ver a aquel hombre. Afortunadamente, con el paso de las semanas, la familia empezó a recobrar algo de calma. Los rezos, las limpias de la vecina y la fe que Graciela mantenía en la casa fueron dando resultado. La casa, que en su momento parecía hundida en un aire pesado y oscuro, comenzó a sentirse más ligera. Con ese ambiente la vida volvió a parecerse a lo que era antes. Ramiro me pedía con insistencia acompañarme a vender dulces otra vez. Decía que ya se sentía fuerte y que quería caminar por los pasillos del autobús, como solía hacerlo. Yo lo miraba con ternura, pero también con miedo. Después de todo lo que habíamos pasado, no podía permitir que volviera a exponerse de esa manera. Decidí que no lo llevaría más. Fue en ese tiempo que tomé la decisión de dejar el trabajo de los dulces. Preferí buscar algo diferente, menos expuesto a tantas personas y a esos viajes que me recordaban tanto lo que habíamos vivido. No era fácil porque en el pueblo las oportunidades eran pocas, pero me alquilé como albañil en las obras que se levantaban. Unas veces eran casas nuevas, otras veces arreglos sencillos. Y cuando no había nada de construcción, aceptaba lo que cayera, ayudar en sembradíos, lo que fuera necesario. Con los meses la calma fue volviéndose más sólida. Los niños se acostumbraron a la rutina nueva, y aunque la vida seguía siendo dura, al menos no había ataques ni visiones. Fue entonces que en una de esas noches en que los niños ya dormían, me sinceré con Graciela. Le conté todo lo que había estado viendo y sintiendo. Ella me escuchó en silencio, con las manos juntas sobre su regazo. Cuando terminé me miró a los ojos y me dijo que también había callado cosas. Me confesó que ella también había empezado a ver cosas raras en la casa, incluso cuando los niños estaban junto a ella. Recordaba una vez en que estaba arreglando la cama. Mientras metía el forro debajo del colchón, sintió claramente cómo alguien le tomó la mano y la jaló con fuerza. Fue tan intenso que gritó del susto. Los niños que estaban jugando en el cuarto voltearon de inmediato a verla. Mi esposa solo dijo que se había lastimado, pero en realidad estaba aterrada. Nunca había sentido algo tan físico. En otra ocasión dijo que mientras estaba en la cocina escuchó un ruido en el cuarto de los niños. Una de las muñecas de trapo de Yolanda, que estaba recargada contra las tablas de la pared, se movió sola. La vio deslizarse a un costado, como si alguien invisible la hubiera jalado. Me confesó que nunca me dijo nada, porque pensaba que si lo ignoraba tarde o temprano todo pasaría. Decía que le aterraba la idea de que también ella estuviera perdiendo la cabeza. Prefería callar y actuar como si nada hubiera pasado, aunque por dentro se estuviera consumiendo de miedo. Escucharla me dejó con un nudo en la garganta. Entendí que los dos habíamos cargado con lo mismo en silencio, creyendo que ocultarlo era la mejor forma de proteger al otro. Nos miramos largo rato sin hablar, hasta que al final ella me dijo que afortunadamente todo aquello parecía haberse ido. Han pasado varios años desde esa etapa. Nuestros hijos crecieron, y aunque la vida sigue siendo difícil, podemos decir que hemos estado en paz. A veces me sorprendo viendo a Ramiro trabajar o a Yolanda hablándome, y me invade una gratitud profunda porque todavía los tenemos con nosotros. Sin embargo, no puedo evitar que el recuerdo me cause miedo. No es algo común, no es una experiencia que cualquiera pueda entender. Es algo que se quedó grabado en nosotros y que aunque ya no nos atormente, sigue estando ahí como una cicatriz invisible. No sé qué pasó con aquel hombre del autobús. Nadie volvió a verlo. Tampoco entiendo cómo fue que todo eso se pasó a mi familia. Cómo fue que alcanzó a mis hijos y se metió en nuestra casa. Solo sé que existió, que lo vivimos, y que aunque han pasado los años todavía siento escalofríos al recordarlo. Y cada vez que vuelvo a pensar en aquella tarde en el autobús, el olor, las manchas, las visiones, me pregunto si realmente se fue del todo. Porque aunque agradezco que la calma regresara, no he dejado de temer que en cualquier momento pueda volver a mirarnos desde la oscuridad.
Saludos a todos mis huéspedes. Espero que estén teniendo una jornada excelente. Les comento que vamos con todo. Estos últimos meses del año estarán llenos de relatos y experiencias aterradoras. Quiero agradecer por todo su apoyo. Como siempre me siento muy querido por ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus vidas y sus rutinas. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.